El eco maldito del Cerro de la Silla. Los susurros del cerro. El sol comenzaba a ocultarse tras el majestuoso Cerro de la Silla, pintando el cielo regiomontano con tonos rojizos y dorados que se reflejaban en las ventanas de los edificios modernos de Monterrey. La silueta inconfundible de la montaña, con sus dos picos que asemejaban una silla de montar, proyectaba una sombra alargada sobre el valle, como un gigante ancestral que vigilaba la ciudad desde tiempos inmemoriales. María Dolores Reyes se detuvo en el sendero pedregoso, sus zapatos gastados levantando una pequeña nube de polvo rojizo. A sus 70 años, cada paso le costaba más que el anterior, pero sus ojos, del color del café oscuro y enmarcados por arrugas profundas como las grietas de la tierra seca, mantenían una vivacidad que desmentía su edad. El viento de la tarde jugaba con su rebelde cabello plateado, mientras ella se ajustaba el rebozo tradicional sobre los hombros, un regalo de su difunta madre que llevaba los colores de la tierra y el cielo entretejidos en patrones antiguos. Aquí fue donde todo comenzó, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el viento que bajaba de la montaña. El aire traía consigo el aroma a huizache y a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Era ese olor peculiar que siempre precedía a los acontecimientos extraños en el cerro, según decían los antiguos. Andrea, su nieta, una periodista de investigación de 28 años, se acercó a su abuela mientras ajustaba el equipo de grabación profesional que cargaba en su mochila. Su cabello negro, recogido en una cola de caballo práctica, y su vestimenta moderna de pantalones cargo y chamarra ligera contrastaban con el aspecto tradicional de su abuela. En sus manos sostenía una grabadora digital de última generación, muy diferente a las grabadoras de cassette que había usado en sus primeros días como reportera del periódico local. «Abuela», dijo Andrea, con una mezcla de preocupación y curiosidad profesional en su voz, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Podemos regresar otro día si te sientes cansada. María Dolores negó con la cabeza, un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de su vida cuando algo le parecía imposible de postergar. No, mija. Es hora de que la verdad salga a la luz. Las voces han esperado demasiado tiempo. Ya no puedo cargar sola con este secreto. El profesor Gabriel Mendoza, que había estado examinando unas marcas en las rocas cercanas, se acercó a ellas. Era un hombre de 45 años, con el aspecto desaliñado típico de un académico absorto en sus investigaciones. Su camisa de manga larga, aunque limpia, mostraba las arrugas de largas horas en la biblioteca, y su libreta de notas, un cuaderno grueso de pasta dura, estaba tan llena de papeles sueltos y marcadores que parecía a punto de estallar. «Doña María», dijo el profesor mientras se ajustaba los lentes de montura metálica, «cada vez que vengo aquí, siento que la montaña guarda más secretos de los que imaginamos. Hay algo en la disposición de estas rocas, en la manera en que el viento sopla entre las grietas, que no corresponde con los patrones geológicos normales». «Y no se equivoca, profesor», respondió María Dolores, su voz temblando ligeramente mientras sus ojos recorrían la base del cerro. «Lo que sucedió aquella noche de octubre, cambió este lugar para siempre. Cambió a todas las personas que estuvimos involucradas». Se detuvo frente a una formación rocosa particular, una que para el ojo inexperto podría parecer igual a cualquier otra, pero que ella reconocía como si fuera la puerta de su propia casa. Extendió una mano arrugada y tocó la superficie áspera de la piedra, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la roca. «¿Ven estas marcas?», preguntó, señalando lo que parecían ser rasguños naturales en la piedra. «No son simples erosiones del tiempo. Son testigos silenciosos de lo que pasó aquí hace 69 años». Andrea se acercó más, enfocando su cámara en las marcas que señalaba su abuela. El profesor Mendoza sacó una pequeña linterna de su mochila y la dirigió hacia la roca, revelando lo que efectivamente parecían ser marcas deliberadas, aunque erosionadas por décadas de exposición a los elementos. «Los antiguos pobladores de estas tierras», continuó María Dolores, «los que estuvieron aquí mucho antes que nosotros, sabían que este lugar era especial. No construían aquí. No cazaban aquí. Solo venían a dejar ofrendas y a escuchar». «¿A escuchar qué, abuela?», preguntó Andrea, aunque una parte de ella temía la respuesta.
A escuchar las voces del cerro, mija. Las voces que responden cuando gritas, pero que no son tu propio eco. Las voces que conocen tu nombre antes de que lo digas. Las voces que saben cosas que nadie debería saber. El viento aumentó repentinamente, levantando pequeños remolinos de polvo a su alrededor. Las páginas de la libreta del profesor Mendoza se agitaron violentamente, y el sonido del aire entre las rocas produjo un silbido que, por un momento, pareció formar palabras. Mi hermana Isabel, continuó María Dolores, su voz quebrándose ligeramente al mencionar ese nombre, ella fue una de las primeras en notar que algo había cambiado después de aquella noche. Fue ella quien me contó sobre las respuestas extrañas que recibía cuando gritaba al cerro. Al principio, nadie le creyó. Pensaban que el dolor la había trastornado, que la tragedia había sido demasiado para ella. Se detuvo un momento, sacando de su bolso una fotografía antigua, amarillenta y con las esquinas dobladas. En ella se podían ver dos jóvenes sonrientes, vestidas con la moda de los años 50, paradas justo donde ellos se encontraban ahora. Andrea reconoció a su abuela, pero nunca había visto una foto de su tía abuela Isabel tan joven. Éramos tan diferentes, continuó María Dolores, acariciando la fotografía con ternura. Yo era la sensata, la que siempre seguía las reglas. Isabel era el espíritu libre, la soñadora. Ella fue quien insistió en participar en el Festival de la Primavera aquella noche, a pesar de las advertencias de los antiguos. El profesor Mendoza se acercó para examinar la fotografía, sus ojos entrecerrados con interés académico. ¿Hay más fotografías de esa época, doña María? ¿Del festival, quizás? La anciana negó con la cabeza. Casi todas se perdieron en el derrumbe, profesor. Las pocas que quedaron, bueno, la gente prefirió deshacerse de ellas. Decían que traían mala suerte, que en ellas aparecían sombras que no deberían estar ahí. Andrea activó su grabadora y la sostuvo en alto. Abuela, ¿podrías contarnos exactamente qué sucedió esa noche? Para el registro. María Dolores asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Se sentó en una roca plana cercana, alisando su falda con un gesto automático mientras organizaba sus recuerdos. Era una noche como esta, con el mismo viento inquieto y el mismo olor a tierra mojada. El Festival de la Primavera había atraído a cientos de personas. Familias enteras acampaban en las faldas del cerro, había música, comida, risas. Nadie prestó atención a las nubes oscuras que se formaban sobre los picos, ni al modo en que los pájaros habían dejado de cantar horas antes. Su voz adquirió un tono más profundo, como si las palabras surgieran no de su garganta sino de algún lugar más antiguo y oscuro. Yo debería haber estado allí, pero me había quedado en casa con un resfriado. Isabel me prometió que me contaría todo al día siguiente. Me dijo que tenía un presentimiento, que algo importante iba a suceder esa noche. Fueron sus últimas palabras para mí. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, y por un momento pareció que traía consigo el eco de música lejana, de risas y conversaciones de hace décadas. Andrea revisó su grabadora, asegurándose de que estaba captando todo, mientras el profesor Mendoza escribía frenéticamente en su libreta. La tormenta llegó de la nada, continuó María Dolores. No una tormenta normal, sino algo más antiguo, más profundo. Los relámpagos iluminaban el cerro como si fuera de día, y los truenos sonaban como voces gritando. Cuando comenzó el derrumbe, la gente corrió hacia la cueva, pensando que estarían a salvo allí. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Sus manos, arrugadas y marcadas por el tiempo, se aferraban al rebozo como si buscara consuelo en la tela familiar. 87 personas entraron en esa cueva. 87 almas buscando refugio de la tormenta. Cuando la tierra se movió y la entrada se selló, cuando los gritos comenzaron, nadie en la ciudad pudo dormir esa noche. Andrea se arrodilló junto a su abuela, tomando sus manos entre las suyas. El profesor Mendoza había dejado de escribir y miraba fijamente hacia la montaña, como si esperara que las rocas mismas confirmaran la historia.
Los trabajos de rescate duraron semanas, prosiguió María Dolores. Voluntarios de toda la región vinieron a ayudar. Cavaron día y noche, siguiendo los sonidos que creían escuchar tras las rocas. Pero cuando finalmente llegaron a la cueva, su voz se apagó, y por un momento solo se escuchó el viento entre las rocas. ¿Qué encontraron, abuela?, preguntó Andrea suavemente. Nada, respondió María Dolores. La cueva estaba vacía. Ni un solo cuerpo. Ni una sola pertenencia. Como si las 87 personas se hubieran desvanecido en el aire. Pero eso no fue lo peor. Se levantó con dificultad, caminando unos pasos hacia la pared rocosa más cercana. Sus dedos trazaron lo que parecían ser símbolos casi borrados por el tiempo. Lo peor vino después, cuando comenzamos a escuchar las voces. No ecos normales, sino respuestas. Conversaciones. Las voces conocían secretos que solo los desaparecidos podían saber. Y entre ellas estaba la voz de Isabel. El sol había descendido casi por completo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La temperatura había bajado varios grados, y un escalofrío recorrió la espalda de Andrea. Es por eso que estamos aquí hoy, concluyó María Dolores, volviéndose hacia su nieta y el profesor. Porque después de casi 70 años, las voces están cambiando. Están advirtiendo sobre algo. Y creo que finalmente sé lo que mi hermana Isabel ha estado tratando de decirnos todo este tiempo. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido distante, como un eco que rebotaba entre las paredes del cerro. Pero ninguno de ellos había gritado. ¿Escucharon eso?, preguntó el profesor Mendoza, girando bruscamente hacia el origen del sonido. Andrea revisó rápidamente su grabadora. Debe haber quedado registrado. Podemos analizarlo más tarde. Pero María Dolores simplemente sonrió, una sonrisa triste y conocedora. No necesitamos análisis, mija. Sé exactamente lo que dice ese eco. Es hora de que les cuente la verdadera historia del Cerro de la Silla, la historia que ha estado esperando 69 años para ser contada. El viento sopló una vez más, trayendo consigo el aroma a huizache y tierra mojada, mientras las sombras se alargaban y la noche comenzaba a reclamar la montaña. En la grabadora de Andrea, un susurro apenas audible repetía un nombre una y otra vez: Isabel. 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 La tragedia olvidada. La luz mortecina de la lámpara de escritorio iluminaba el archivo polvoriento del periódico El Norte, mientras Andrea pasaba las páginas amarillentas con cuidado reverencial. El aroma a papel viejo y tinta desvanecida llenaba la pequeña sala de archivos, mezclándose con el persistente olor a café que emanaba de su taza ya fría. Eran las 3 de la madrugada, y el silencio del edificio solo era interrumpido por el zumbido distante del aire acondicionado y el suave crujir de las páginas. 15 de octubre de 1956, murmuró para sí misma, sus dedos rozando el encabezado descolorido que gritaba en letras grandes: tragedia en el Cerro de la Silla, desaparecidos en Festival de Primavera. El relato de su abuela la había llevado hasta aquí, buscando respuestas en las páginas del Tiempo. María Dolores había insistido en que revisara los archivos, diciendo que sólo así podría entender la magnitud de lo sucedido aquella noche fatídica. La verdad está en los detalles que nadie quiso ver, le había dicho su abuela, con esa mirada distante que adoptaba cuando hablaba del pasado. En las pequeñas inconsistencias que los periódicos no pudieron explicar. El profesor Mendoza entró en la sala de archivos, cargando 2 tazas de café fresco. El aroma amargo y reconfortante pareció despertar momentáneamente el ambiente somnoliento. ¿Encontró algo interesante, licenciada?, preguntó, colocando una de las tazas junto a los documentos que Andrea examinaba. Profesor, esto es fascinante y perturbador al mismo tiempo, respondió ella, señalando una fotografía en blanco y negro que mostraba el Cerro de la Silla la mañana después de la tragedia. Mire esto. La formación rocosa que bloqueó la entrada de la cueva, según el reporte geológico, no coincide con el tipo de roca del área.
El profesor se inclinó sobre el documento, ajustándose las gafas. Interesante. ¿Y has notado algo más inusual? Andrea asintió, sacando otro recorte de periódico. Los reportes meteorológicos de esa noche. No había pronóstico de tormenta. De hecho, se esperaba una noche despejada perfecta para el festival. La tormenta apareció de la nada, y los registros muestran patrones eléctricos que los meteorólogos no pudieron explicar. El sonido de pasos lentos y el golpeteo de un bastón contra el suelo les hizo levantar la vista. María Dolores apareció en la entrada, su figura menuda proyectando una sombra alargada en el piso. Sabía que los encontraría aquí, dijo la anciana, su voz cargada de una mezcla de cansancio y determinación. Hay cosas sobre esa noche que nunca llegaron a los periódicos. Cosas que solo los que estuvimos cerca pudimos ver. Andrea se levantó rápidamente para ayudar a su abuela a sentarse. El profesor Mendoza acercó otra silla y sacó su libreta de notas, preparándose para documentar lo que la anciana estaba a punto de revelar. El Festival de la Primavera, comenzó María Dolores, sus ojos perdidos en los recuerdos, no era solo una celebración cualquiera. Tenía un propósito más profundo, uno que se remontaba a las tradiciones antiguas de estas tierras. Sus dedos arrugados acariciaron las páginas del periódico con delicadeza, como si pudiera sentir la historia palpitando bajo el papel. Éramos jóvenes, despreocupados, continuó. Más de 200 personas acampando en las faldas del cerro. Mi hermana Isabel, ella sabía algo. Había estado investigando, leyendo viejos documentos en la biblioteca municipal. Documentos que desaparecieron después de esa noche. El profesor Mendoza se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tipo de documentos, doña María? Registros antiguos, profesor. Escritos de los primeros misioneros que llegaron a estas tierras. Hablaban de rituales que los nativos realizaban en el cerro durante los equinoccios. De voces que respondían desde la montaña. De personas que desaparecían y reaparecían con historias increíbles. Andrea activó su grabadora digital, capturando cada palabra. El zumbido del aire acondicionado parecía haberse intensificado, creando una extraña resonancia en la sala. Isabel me mostró algunos de sus hallazgos la semana antes del festival, continuó María Dolores. Había encontrado patrones, coincidencias entre las desapariciones y ciertos eventos astronómicos. Me rogó que la acompañara al festival, dijo que algo importante iba a suceder. Pero yo. Su voz se quebró ligeramente. Andrea tomó la mano de su abuela, ofreciéndole consuelo silencioso. Yo me quedé en casa con un resfriado. Un simple resfriado me salvó la vida, o me condenó a cargar con esta historia durante 70 años. El profesor Mendoza hojeaba frenéticamente su libreta. Doña María, ¿recuerda si su hermana mencionó algo específico sobre los patrones que encontró? ¿Alguna fecha o evento en particular? La anciana asintió lentamente. El equinoccio de primavera. Pero ese año, el festival se retrasó por las lluvias. Se realizó en octubre, cuando las estrellas estaban alineadas de una manera específica. Isabel lo sabía. Por eso insistió tanto en que el festival debía realizarse esa noche, sin importar el clima. Andrea se levantó y comenzó a caminar por la sala, procesando la información. Abuela, ¿estás diciendo que el festival no fue una coincidencia? ¿Que alguien lo planificó específicamente para esa fecha? Tu abuelo, respondió María Dolores, el padre de tu madre, era uno de los organizadores. Él y otros académicos, investigadores, personas que habían estudiado las leyendas del cerro durante años. Creían que habían descifrado algo, un patrón que se repetía cada cierto tiempo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de papeles cayendo. El profesor Mendoza se agachó para recoger los documentos dispersos, pero se detuvo al notar algo en una de las fotografías. Miren esto, dijo, colocando la imagen bajo la lámpara. Era una fotografía del grupo de personas reunidas para el festival, tomada pocas horas antes de la tragedia.
En el fondo, apenas visible, se podía distinguir un resplandor extraño entre las rocas del cerro. Los antiguos pobladores, continuó María Dolores, tenían una palabra para ese resplandor. Lo llamaban la luz que habla, porque decían que venía acompañada de voces que susurraban secretos del otro lado del tiempo. Andrea examinó la fotografía más de cerca. ¿Hay más imágenes de esa noche? Su abuela negó con la cabeza. La mayoría se perdieron en el caos que siguió. La tormenta llegó sin aviso, como si el cielo mismo se hubiera partido en dos. Los relámpagos no eran normales. Formaban patrones en el cielo, símbolos que algunos de los ancianos reconocieron pero se negaron a explicar. El profesor Mendoza tomaba notas furiosamente. ¿Y qué pasó con los que entraron en la cueva? 87 personas, respondió María Dolores, su voz apenas un susurro. 87 almas buscando refugio de la tormenta. Entre ellos estaba Isabel, y tu abuelo, Andrea, y otros que habían estado investigando los misterios del cerro. Cuando el derrumbe selló la entrada, se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Los trabajos de rescate duraron semanas. Vinieron expertos de todo el país, trajeron equipos especiales, perros de búsqueda. Pero cuando finalmente llegaron a la cueva, estaba vacía, completó Andrea, recordando los reportes que había leído. No solo vacía, corrigió su abuela. Era como si nunca hubiera habido nadie allí. Ni una huella, ni un objeto personal, ni una señal de que 87 personas hubieran buscado refugio en ese lugar. Pero eso no fue lo más extraño. El profesor Mendoza dejó de escribir, mirando fijamente a la anciana. ¿Qué podría ser más extraño que eso? Las marcas en las paredes, respondió María Dolores. Símbolos que nadie pudo descifrar, que parecían haber sido grabados desde dentro de la roca misma. Y los sonidos, los ecos que comenzaron después. Andrea revisó su grabadora, asegurándose de que estaba captando todo. ¿Qué tipo de ecos, abuela? Al principio eran sutiles. Voces distantes que respondían cuando alguien gritaba hacia el cerro. Pero no eran simples repeticiones, eran respuestas. Palabras claras, nombres específicos, detalles que solo los desaparecidos podían conocer. El aire en la sala parecía haberse vuelto más denso, más frío. El zumbido del aire acondicionado había adquirido un tono extraño, casi musical. La gente comenzó a evitar el cerro, continuó María Dolores. Los que se atrevían a acercarse regresaban cambiados, con historias sobre conversaciones con los desaparecidos. Algunos juraban haber visto a sus seres queridos entre las sombras de las rocas, siempre al atardecer, siempre susurrando advertencias sobre algo que estaba por venir. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Y ahora, después de tanto tiempo, las voces están cambiando. Los mensajes son diferentes. Isabel, mi hermana está tratando de decirnos algo importante. Por eso necesitaba que investigaran, que entendieran lo que realmente sucedió aquella noche. Andrea y el profesor Mendoza intercambiaron miradas. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas de la sala de archivos, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. ¿Qué quieres que hagamos, abuela?, preguntó Andrea finalmente. María Dolores se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. Necesito que regresen conmigo al cerro. Esta noche. Hay algo que deben ver, algo que solo sucede cuando las estrellas están en la misma posición que aquella noche de octubre de 1956. El profesor Mendoza cerró su libreta, una expresión de determinación en su rostro. Estaremos allí, doña María. Mientras la anciana se alejaba por el pasillo, el eco de su bastón resonando contra el suelo, Andrea miró una vez más la fotografía del festival. En el fondo, el extraño resplandor entre las rocas parecía más intenso que antes, como si la imagen misma estuviera cambiando ante sus ojos. El misterio del Cerro de la Silla apenas comenzaba a revelarse, y con cada nueva pieza de información, las preguntas solo se multiplicaban.
¿Qué había descubierto realmente Isabel? ¿Qué secreto guardaban las voces del cerro? Y más importante aún, ¿qué les esperaba esa noche cuando regresaran al lugar donde todo comenzó? Ecos del pasado. La luna llena se alzaba sobre el cerro de la Silla, bañando sus laderas con una luz plateada que transformaba el paisaje familiar en algo casi sobrenatural. Andrea ajustó el equipo de grabación mientras observaba cómo las sombras parecían moverse con vida propia entre las rocas. El profesor Mendoza, a su lado, consultaba una serie de instrumentos de medición que había traído consigo, murmurando datos en una pequeña grabadora. María Dolores permanecía inmóvil, su figura menuda recortada contra el cielo nocturno, el rebozo ondeando suavemente en la brisa fresca de la noche. Sus ojos, acostumbrados a décadas de vigilar estos peñascos, escudriñaban las sombras como si pudiera ver algo que los demás no alcanzaban a percibir. Las voces son más fuertes durante la luna llena, dijo la anciana, rompiendo el silencio que había caído sobre el grupo. Especialmente en noches como esta, cuando la temperatura baja y el aire se vuelve tan denso que casi puedes sentirlo en la piel. Andrea activó su grabadora principal y desplegó varios micrófonos direccionales, orientándolos hacia diferentes puntos del cerro. El equipo era lo último en tecnología de audio, diseñado para captar hasta el más mínimo susurro. Abuela, llamó suavemente, ¿dónde exactamente escuchaste la voz de la tía Isabel por primera vez? María Dolores se movió con paso decidido hacia una formación rocosa particular, sus zapatos gastados encontrando camino seguro entre las piedras sueltas con la familiaridad de quien ha recorrido el mismo sendero miles de veces. Fue aquí, señaló un punto específico donde las rocas formaban una especie de anfiteatro natural. Una semana después del derrumbe, vine aquí buscando, no sé qué buscaba realmente. Respuestas, tal vez. O solo un lugar para llorar sin que nadie me viera. El profesor Mendoza se acercó, sus instrumentos emitiendo suaves pitidos. Las lecturas electromagnéticas en este punto son fascinantes, comentó, ajustando varios diales. Hay fluctuaciones que no siguen ningún patrón conocido. Esa noche, continuó María Dolores, estaba tan desesperada que comencé a gritar el nombre de Isabel. Una y otra vez, hasta que mi voz se quebró. Y entonces se detuvo, como si el recuerdo fuera demasiado intenso para compartirlo. Andrea se acercó a su abuela, tomando su mano arrugada entre las suyas. ¿Qué pasó entonces, abuela? La escuché. No como un eco, no como una repetición distante. Era su voz, tan clara como te estoy hablando ahora. Me dijo, Mari, estoy aquí. No es lo que pensamos. El portal no es lo que creíamos. El viento sopló repentinamente, trayendo consigo un sonido extraño, como música distante mezclada con susurros ininteligibles. Los equipos de grabación de Andrea comenzaron a registrar interferencias. Profesor, llamó Andrea, señalando los medidores que saltaban erráticamente, ¿está captando esto? Mendoza asintió, sus ojos brillando con excitación académica. Las lecturas son similares a las que se registran durante fenómenos de resonancia armónica, pero hay algo más, algo que no puedo explicar con la física convencional. María Dolores se adelantó unos pasos, su figura recortada contra la luz de la luna. Isabel no fue la única que intentó comunicarse. Otras familias comenzaron a reportar experiencias similares. Voces que respondían, que sabían cosas que solo los desaparecidos podían saber. Andrea ajustó los niveles de sus grabadoras, tratando de filtrar el ruido del viento. ¿Qué tipo de cosas decían las voces? Secretos familiares, recuerdos íntimos, últimas voluntades nunca expresadas, respondió su abuela. La esposa de don Ramón Gutiérrez escuchó a su marido decirle dónde había guardado el testamento que nunca encontraron. La pequeña María Elena Fuentes oyó a su madre cantarle la nana que solo ella conocía. El profesor Mendoza había sacado su libreta y escribía frenéticamente. ¿Hay algún patrón en las comunicaciones? ¿Momentos específicos del día, condiciones atmosféricas particulares? Las voces son más fuertes al atardecer y al amanecer, explicó María Dolores.
Y siempre son más claras durante la luna llena. Pero últimamente, se interrumpió cuando un sonido agudo, como el roce de metal contra piedra, atravesó el aire nocturno. Los equipos de grabación de Andrea registraron un pico en la actividad. Últimamente son diferentes, continuó la anciana. Más urgentes, más desesperadas. Como si intentaran advertirnos sobre algo. Andrea reprodujo la última grabación que había capturado, ajustando los filtros de audio. Entre el ruido estático y el viento, una voz apenas audible parecía repetir palabras en un idioma desconocido. Profesor, llamó, ¿puede identificar este idioma? Mendoza escuchó atentamente la grabación varias veces. Suena como, parece una variante del náhuatl antiguo, pero hay palabras que no reconozco. Necesitaríamos consultar con un lingüista especializado. María Dolores se había quedado completamente inmóvil, sus ojos fijos en un punto entre las sombras. No necesitamos un lingüista, dijo suavemente. Isabel me enseñó algunas de esas palabras. Las encontró en los documentos antiguos que estaba estudiando antes del festival. El viento aumentó repentinamente, trayendo consigo un coro de susurros que parecían provenir de todas direcciones. Los equipos de Andrea comenzaron a registrar actividad en todos los canales simultáneamente. «Está sucediendo», exclamó el profesor Mendoza, sus instrumentos emitiendo una cacofonía de pitidos y alarmas. «Las lecturas se están disparando». Andrea ajustó rápidamente sus grabadoras, tratando de capturar todo lo que estaba sucediendo. El aire parecía vibrar con una energía extraña, y las sombras entre las rocas parecían moverse con patrones imposibles. Y entonces la escucharon. Una voz clara, joven, cortando a través del caos de sonidos como un rayo de luz en la oscuridad, Mari. Andrea. El tiempo se acaba. María Dolores se tambaleó, y Andrea corrió a sostenerla. «Es ella», susurró la anciana, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es Isabel». La voz continuó, cada palabra perfectamente captada por los equipos de grabación, «El portal se abrirá de nuevo. Tienen que entender, no somos prisioneros aquí. Somos guardianes. Lo que está del otro lado». La transmisión se cortó abruptamente, dejando un silencio tan profundo que parecía zumbar en los oídos. Los equipos de Andrea volvieron a la normalidad, y los instrumentos del profesor Mendoza dejaron de emitir señales. «¿Guardianes?», preguntó Andrea, su voz temblando ligeramente. «¿Guardianes de qué?». María Dolores se irguió lentamente, una nueva determinación brillando en sus ojos. «De algo que nunca debería ser liberado. Ahora lo entiendo, por eso Isabel estaba tan interesada en los documentos antiguos. Por eso insistió en estar presente en el festival esa noche». El profesor Mendoza revisaba frenéticamente sus notas. Las lecturas energéticas, los patrones de interferencia, todo sugiere una especie de portal dimensional. Pero eso es teóricamente imposible. «Nada es imposible en el Cerro de la Silla, profesor», respondió María Dolores. «Los antiguos lo sabían. Por eso construían sus templos mirando hacia la montaña, por eso realizaban sus rituales aquí. No para abrir el portal, sino para mantenerlo cerrado». Andrea reproducía las grabaciones, analizando cada detalle. La voz mencionó que el tiempo se acaba. ¿A qué se refería? Su abuela miró hacia la cima del cerro, donde las estrellas parecían brillar con una intensidad inusual. «El ciclo está por completarse. 70 años, el mismo periodo que los antiguos marcaban en sus calendarios. El mismo tiempo que aparece mencionado en los documentos que Isabel estaba estudiando». El profesor Mendoza consultó su reloj. «Doña María, ¿está sugiriendo que todo esto, la tragedia del festival, las voces, los fenómenos extraños, son parte de un ciclo mayor?» «Así es, profesor. Y si no desciframos el mensaje de Isabel a tiempo, si no entendemos qué está tratando de decirnos, la historia podría repetirse. Pero esta vez, las consecuencias podrían ser mucho peores».
Andrea guardó cuidadosamente sus equipos de grabación, su mente procesando todo lo que habían presenciado. ¿Qué hacemos ahora? María Dolores comenzó a descender por el sendero, su figura proyectando una sombra alargada bajo la luz de la luna. Ahora, mija, vamos a buscar los documentos que Isabel ocultó antes del festival. Porque si algo aprendí de mi hermana, es que siempre dejaba pistas para quienes supieran dónde buscar. El grupo comenzó el descenso en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Detrás de ellos, el viento continuaba susurrando entre las rocas del Cerro de la Silla, llevando consigo los ecos de voces que se negaban a ser olvidadas, de secretos que esperaban ser descubiertos, y de advertencias que el tiempo se encargaba de hacer cada vez más urgentes. El misterio del cerro apenas comenzaba a revelarse, y con cada respuesta que encontraban, surgían nuevas preguntas más inquietantes. ¿Qué era realmente el portal del que hablaba Isabel? ¿Qué estaban guardando los desaparecidos? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que el ciclo se completara? Las respuestas, sospechaban, estaban ocultas en algún lugar entre los ecos del pasado y los susurros del presente, esperando a ser descubiertas antes de que fuera demasiado tarde. La investigación. La Biblioteca Municipal de Monterrey permanecía en silencio, salvo por el suave zumbido de las viejas lámparas fluorescentes y el ocasional crujir de páginas antiguas. En la sección de archivos históricos, Andrea, el profesor Mendoza y María Dolores habían establecido un improvisado cuartel general, rodeados de pilas de documentos amarillentos, mapas desgastados y fotografías en blanco y negro. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada, y el aire acondicionado luchaba contra el calor persistente de una noche regiomontana típica. Don Juventino, el guardia nocturno que conocía a María Dolores desde hacía décadas, les había permitido quedarse después del horario de cierre, entendiendo la urgencia de su investigación. «Miren esto», susurró Andrea, extendiendo un mapa topográfico del Cerro de la Silla fechado en 1932. Hay marcas extrañas alrededor de la zona donde ahora está la cueva. Parecen estar dispuestas en un patrón específico. El profesor Mendoza se ajustó las gafas y se inclinó sobre el documento, su libreta de notas ya en mano. Fascinante. Estas marcas coinciden con los puntos de actividad electromagnética que registramos anoche. ¿Ve estos símbolos, doña María? ¿Le recuerdan a algo? María Dolores acercó su lámpara de mesa al mapa, sus dedos arrugados trazando suavemente los antiguos símbolos. Sí. Isabel tenía dibujos similares en su cuaderno. Decía que eran más antiguos que los aztecas, que pertenecían a un pueblo que vivió aquí mucho antes. El sonido de pasos en el pasillo lo sobresaltó. Don Juventino apareció con una bandeja de café caliente y pan dulce. Pensé que podrían necesitar algo para mantenerse despiertos, dijo con una sonrisa amable, colocando la bandeja en una mesa cercana. Gracias, Juventino, respondió María Dolores. ¿Recuerdas algo de aquella época? Tú trabajabas aquí cuando Isabel venía a investigar. El guardia se detuvo, su rostro adoptando una expresión pensativa. ¿Cómo olvidarlo, doña María? Su hermana pasaba horas en esta misma sala, especialmente en las semanas antes del festival. Recuerdo que una noche la encontré muy alterada, diciendo que había descubierto algo importante. Andrea levantó la vista de sus documentos. ¿Qué descubrió? No lo sé exactamente, respondió Juventino, rascándose la barbilla. Pero la vi guardando algunos papeles detrás de los archiveros viejos. Nunca los encontramos después de lo que pasó. El profesor Mendoza se levantó de un salto. ¿Los archiveros viejos? ¿Están todavía aquí? Algunos, asintió Juventino. En el sótano. Nadie los ha movido en años. Los 4 descendieron por una estrecha escalera hasta el sótano de la biblioteca. El aire era más denso aquí, cargado con el aroma a papel viejo y humedad. Grandes archiveros metálicos, oxidados por el tiempo, se alineaban contra las paredes como centinelas silenciosos. Estos son los originales, confirmó Juventino, iluminando la zona con su linterna.
Nunca los reemplazamos porque son demasiado pesados para moverlos. Andrea comenzó a examinar los espacios detrás de los archiveros, mientras el profesor Mendoza tomaba medidas y hacía anotaciones. María Dolores permanecía quieta en el centro de la habitación, sus ojos cerrados como si estuviera recordando algo. Era este, dijo de repente, señalando un archivero particular. Isabel siempre se sentaba junto a este cuando trabajaba aquí. Decía que le traía suerte. Entre todos movieron el pesado mueble, el chirrido del metal contra el suelo de concreto rompiendo el silencio sepulcral del sótano. Detrás, en un hueco de la pared, encontraron un paquete envuelto en tela encerada, preservado del tiempo y la humedad. Con manos temblorosas, María Dolores desenvolvió el paquete. Dentro había un cuaderno de cuero, varias hojas sueltas con dibujos y símbolos, y lo que parecía ser un mapa antiguo dibujado a mano. «Es su diario», susurró María Dolores, reconociendo la letra de su hermana. «Y estos símbolos son los mismos que aparecieron en las paredes de la cueva después del derrumbe». El profesor Mendoza extendió el mapa sobre una mesa cercana. «Esto es extraordinario. Muestra una red de túneles bajo el Cerro de la Silla que no aparece en ningún registro oficial. Y estos puntos marcados coinciden exactamente con las lecturas anómalas que hemos estado registrando». Andrea comenzó a fotografiar cada documento con su teléfono, mientras María Dolores leía las primeras páginas del diario. 10 de octubre de 1956. He confirmado mis sospechas. Los antiguos no construyeron los templos mirando hacia el cerro para venerarlo, sino para vigilarlo. Las marcas en las rocas no son decorativas, son advertencias. El festival debe realizarse en la fecha correcta, cuando las estrellas estén alineadas, o las consecuencias serían devastadoras. 12 de octubre de 1956. Los símbolos son más antiguos de lo que pensábamos. Hablan de un ciclo, de un portal que se abre cada 70 años. Los antiguos realizaban rituales no para abrir el portal, sino para mantenerlo cerrado. He encontrado referencias a los guardianes, almas que voluntariamente se quedaban para vigilar el umbral. Pero este año es diferente. Las señales indican que el portal se está debilitando. El profesor Mendoza tomaba notas frenéticamente mientras María Dolores continuaba leyendo. Andrea notó que las últimas entradas del diario se volvían más urgentes, más frenéticas. 14 de octubre de 1956, día del festival. Ya es tarde para cancelarlo. La gente viene en camino, y las nubes se están formando sobre el cerro. No son nubes normales. He visto los símbolos en el cielo, los mismos que aparecen en los textos antiguos. Si mis cálculos son correctos, esta noche el portal intentará abrirse. Necesitamos suficientes almas fuertes para mantenerlo cerrado. He dejado estas notas escondidas con la esperanza de que alguien las encuentre si algo sale mal. Mari, si estás leyendo esto, perdóname por no decirte toda la verdad. Pero tenía que intentarlo. Tenía que tratar de proteger a todos. El silencio que siguió fue interrumpido por un trueno distante. A través de las pequeñas ventanas del sótano, podían ver relámpagos iluminando el cielo nocturno. Una tormenta, murmuró Juventino. Igual que aquella noche. María Dolores cerró el diario con cuidado. Isabel lo sabía. Sabía que algo iba a suceder y enfrentó el peligro de todos modos. No fueron víctimas de un accidente, se convirtieron en guardianes voluntarios. El profesor Mendoza consultó su reloj. Y si el ciclo es de 70 años como menciona el diario, nos queda muy poco tiempo antes de que el portal intente abrirse de nuevo. Andrea revisaba las fotografías en su teléfono. Los símbolos en las paredes de la cueva, las lecturas electromagnéticas, las voces en las grabaciones, todo está conectado. Pero, ¿qué es exactamente lo que están guardando? ¿Qué hay del otro lado del portal? María Dolores señaló una página específica del diario. Isabel escribió algo sobre eso aquí, dice que los antiguos lo llamaban el vacío entre mundos. Según las leyendas,
es un lugar donde el tiempo y el espacio no significan nada, habitado por seres que no deberían existir en nuestro mundo. Un escalofrío recorrió la habitación mientras otro trueno retumbaba en la distancia. El profesor Mendoza comenzó a organizar los documentos. Necesitamos analizar todo esto detalladamente, dijo. Comparar los símbolos, descifrar las advertencias, entender exactamente qué necesitamos hacer cuando llegue el momento. Y necesitamos hacerlo rápido, añadió Andrea, mostrando la pantalla de su teléfono. Las lecturas de actividad en el cerro están aumentando. Sea lo que sea que esté del otro lado del portal, está intentando abrirse paso. María Dolores tomó el diario de su hermana, abrazándolo contra su pecho. Isabel y los otros han estado conteniendo lo que sea que haya allí durante 70 años. No podemos permitir que su sacrificio haya sido en vano. Juventino comenzó a apagar las luces del sótano. Ya está amaneciendo. Deberían ir a descansar un poco. Pueden volver más tarde, aunque algo me dice que no tienen mucho tiempo. Mientras subían las escaleras, el sonido de la tormenta se intensificaba. A través de las ventanas de la biblioteca, podían ver el cerro de la Silla, su silueta recortada contra el cielo tormentoso. Por un momento, un relámpago iluminó la montaña, y los símbolos en las rocas parecieron brillar con luz propia. El tiempo se agotaba, y las voces del cerro se volvían más urgentes con cada día que pasaba. La verdadera naturaleza de la tragedia de 1956 finalmente había sido revelada, pero con ese conocimiento venía una responsabilidad abrumadora: encontrar la manera de mantener cerrado el portal, antes de que lo que acechaba del otro lado encontrara la forma de cruzar a nuestro mundo. Verdades enterradas. La luz del atardecer se derramaba sobre el cerro de la Silla como oro líquido mientras María Dolores permanecía sentada en el portal de su casa, sus manos arrugadas sosteniendo un viejo diario de cuero. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y el eco distante de memorias que se negaban a morir. Andrea, sentada a sus pies, ajustaba su equipo de grabación mientras el profesor Mendoza organizaba una pila de documentos antiguos sobre la mesa de la terraza. Mi padre, comenzó María Dolores con voz temblorosa, no era simplemente el respetado arqueólogo que todos en Monterrey conocían. Federico Reyes guardaba secretos tan profundos como las propias cavernas del cerro. Sus dedos acariciaron la portada gastada del diario, como si pudiera absorber los secretos contenidos en sus páginas amarillentas. El profesor Mendoza se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad detrás de sus gafas de montura gruesa. ¿Qué clase de secretos, doña María?, preguntó, mientras sacaba su libreta de notas, preparado para documentar cada palabra. María Dolores cerró los ojos por un momento, transportándose al pasado. Todo comenzó en 1954, 2 años antes de la tragedia. Mi padre había descubierto unas inscripciones en las cuevas del cerro, jeroglíficos que no correspondían a ninguna civilización conocida en la región. Abrió el diario en una página marcada, donde se podían ver dibujos detallados de símbolos extraños y ecuaciones matemáticas complejas. Las inscripciones hablaban de un portal temporal, continuó, su voz adquiriendo fuerza. Un pasaje entre dimensiones que se abría durante los equinoccios, cuando la alineación de la montaña con ciertos cuerpos celestiales creaba lo que él llamaba una grieta en el tejido de la realidad. Andrea ajustó el micrófono, capturando cada palabra. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, haciendo danzar las hojas de los árboles cercanos de manera inquietante. Mi padre no estaba solo en su investigación, reveló María Dolores. Había formado un grupo secreto de estudiosos, antropólogos, físicos, lingüistas. Se reunían en nuestra biblioteca cada jueves por la noche, cuando mi madre y nosotras supuestamente dormíamos. Pero yo escuchaba detrás de las puertas. El profesor Mendoza sacó de su maletín un fajo de documentos amarillentos. Encontré registros de esas reuniones en los archivos de la universidad, explicó. Se hacían llamar los guardianes del umbral. María Dolores asintió lentamente. Durante 2 años, realizaron experimentos en las cuevas.
Al principio eran cosas pequeñas, mediciones de campos electromagnéticos, grabaciones de audio, fotografías en diferentes fases lunares. Pero cada experimento traía consigo fenómenos más perturbadores. Se levantó con dificultad y caminó hacia el borde de la terraza, señalando hacia el cerro. Hubo desapariciones antes de 1956, ¿saben? Personas que entraban en las cuevas y no volvían a salir. Pero también había apariciones, objetos antiguos que no deberían estar allí, voces en lenguas muertas, sombras que se movían contra el viento. Andrea revisó sus notas de investigación. Encontré registros policiales de al menos 5 desapariciones entre 1954 y 1956, comentó. Todos los casos fueron archivados sin resolver. Mi padre llevaba un registro meticuloso de cada incidente, continuó María Dolores, regresando al diario. Creía haber descifrado un patrón en las desapariciones. Según sus cálculos, el portal no solo se abría durante los equinoccios, sino que seguía ciclos más largos, ciclos de 70 años en los que su poder alcanzaba un punto máximo. El profesor Mendoza se puso de pie abruptamente, su rostro pálido. El Festival de la Primavera de 1956, murmuró. No era realmente un festival, confirmó María Dolores. Era un experimento a gran escala. Mi padre y su grupo habían calculado que esa noche sería el punto máximo del ciclo. Planearon el festival como cobertura para realizar el ritual que, según ellos, permitiría controlar el portal. Andrea detuvo la grabación por un momento. Abuela, ¿estás diciendo que las 87 personas que murieron esa noche no fueron víctimas de un accidente? Completó María Dolores, lágrimas rodando por sus mejillas. Fueron parte de un experimento que salió terriblemente mal. El viento arreció, trayendo consigo un sonido distante, como un lamento. El profesor Mendoza, que había estado revisando más documentos, levantó la vista con expresión grave. Hay más, dijo, mostrando un conjunto de fotografías antiguas. Estas fueron tomadas durante los experimentos previos al festival. Las imágenes mostraban orbes de luz flotando en la oscuridad de las cuevas, figuras sombrías en los bordes de los encuadres, y extraños patrones de luz que formaban símbolos similares a los encontrados en las paredes. María Dolores tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Esta es de la última prueba que realizaron, una semana antes del festival. Esa noche, algo respondió a sus llamados. El profesor Mendoza había comenzado a mostrar signos de una obsesión creciente. Pasaba noches enteras traduciendo los textos antiguos, correlacionando fechas y eventos, buscando patrones en las manifestaciones sobrenaturales. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, brillaban con una intensidad febril mientras compartía sus descubrimientos. Los textos hablan de ciclos dentro de ciclos, explicó, extendiendo mapas y diagramas sobre la mesa. El portal no es solo un punto en el espacio-tiempo, es una red compleja de conexiones interdimensionales. Cada 70 años, todos los ciclos se alinean, creando lo que los textos llaman la Gran Convergencia. Andrea, que había estado documentando todo meticulosamente, notó un patrón en las fechas. Esperen, dijo, revisando sus notas. Si el último ciclo alcanzó su punto máximo en 1956. El próximo será este año, completó María Dolores, su voz apenas un susurro. El profesor Mendoza desplegó un antiguo mapa de las cuevas. Los experimentos de su padre no fueron los primeros, reveló. Encontré registros que se remontan a 1886, 1816, e incluso antes. Cada 70 años, alguien descubría el portal, intentaba comprenderlo, controlarlo. Y cada vez terminaba en tragedia, añadió María Dolores. Mi padre no fue el primero en intentar abrir el portal, pero fue el primero en hacerlo a una escala tan grande. Las sombras se habían alargado mientras hablaban, y el cerro de la silla se recortaba amenazador contra el cielo del atardecer. Andrea notó que su equipo de grabación había comenzado a captar interferencias extrañas, estática que parecía formar patrones, casi como palabras. María Dolores se acercó a la grabadora,
sus ojos Wahid con reconocimiento. Esos sonidos son los mismos que mi padre registró en sus últimos experimentos. El profesor Mendoza había comenzado a transcribir los patrones de estática, sus manos temblando mientras escribía. No son aleatorios, murmuró. Hay un mensaje aquí, un código. Andrea reprodujo la grabación, aumentando el volumen. Entre la estática, voces distantes parecían susurrar en una lengua antigua, olvidada. María Dolores palideció al reconocer algunas palabras. Es el mismo canto, dijo. El que usaron en el ritual de 1956. El profesor Mendoza, completamente absorto en sus notas, comenzó a recitar: cuando las estrellas se alineen y la montaña cante, el velo entre los mundos se adelgazará. Los que fueron perdidos podrán regresar, pero el precio del retorno será más alto que el de la pérdida. Un trueno lejano retumbó, como si la montaña misma respondiera a las palabras. María Dolores se levantó, sus ojos fijos en el cerro. Mi padre nunca entendió realmente lo que había descubierto, dijo. Pensó que el portal era una herramienta, algo que podía ser controlado y utilizado. Pero era mucho más que eso. Andrea detuvo la grabación, el silencio repentino más pesado que cualquier ruido. ¿Qué era entonces?, preguntó. Una advertencia, respondió María Dolores. Un recordatorio de que hay fronteras que no debemos cruzar, puertas que deben permanecer cerradas. El profesor Mendoza había comenzado a organizar sus notas frenéticamente, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Los experimentos de su padre, dijo, no fracasaron porque el ritual fuera incorrecto. Fracasaron porque tuvieron éxito. María Dolores asintió lentamente. Las 87 personas que desaparecieron esa noche, el portal se abrió para ellos. Pero lo que encontraron al otro lado. Su voz se quebró, incapaz de continuar. El viento había cesado completamente, dejando un silencio antinatural en su lugar. En la distancia, el cerro de la Silla parecía observarlos, guardián silencioso de secretos que aún no habían sido revelados. El profesor Mendoza recogió sus documentos con manos temblorosas. Necesitamos más tiempo para estudiar esto, dijo. El ciclo está por completarse nuevamente, y esta vez debemos estar preparados. María Dolores miró una última vez el diario de su padre antes de cerrarlo. Hay cosas que es mejor no preparar, murmuró. Hay verdades que deben permanecer enterradas. Mientras el sol se ponía tras el cerro de la Silla, las sombras parecían cobrar vida propia, danzando con secretos antiguos y promesas olvidadas. La investigación había revelado una verdad más oscura de lo que cualquiera de ellos había imaginado, y el tiempo para la próxima convergencia se acercaba inexorablemente. Andrea apagó su equipo de grabación, pero el eco de las revelaciones de esa tarde resonaría en sus mentes durante mucho tiempo. El misterio del cerro de la Silla apenas comenzaba a revelarse, y con cada respuesta obtenida, surgían nuevas y más inquietantes preguntas. El portal. La luna llena se alzaba sobre el cerro de la Silla, bañando sus laderas con una luz plateada que hacía que las sombras cobraran vida propia. El equipo de investigación había establecido su campamento base en una pequeña meseta, a unos 100 metros de la entrada de la cueva. El aire nocturno vibraba con una energía extraña, como si la montaña misma contuviera la respiración. Andrea ajustaba su equipo de grabación mientras el profesor Mendoza disponía una serie de instrumentos de medición alrededor de la entrada de la cueva. María Dolores permanecía sentada en una silla plegable, sus ojos nunca apartándose de la oscura abertura que se adentraba en la montaña. Los instrumentos están captando lecturas inusuales, anunció el profesor Mendoza, su voz tensa por la anticipación. Las fluctuaciones electromagnéticas son más fuertes de lo que jamás había registrado. El equipo había pasado las últimas semanas preparándose para esta noche. Los cálculos del profesor Mendoza sugerían que se acercaba un punto crítico en el ciclo del portal, un momento en que el velo entre las dimensiones se adelgazaría hasta casi desaparecer. Es como aquella noche, murmuró María Dolores, sus manos arrugadas aferrándose a los brazos de la silla. El aire tiene la misma densidad, la misma electricidad.
De repente, los instrumentos comenzaron a emitir pitidos agudos y erráticos. El profesor Mendoza corrió de un dispositivo a otro, sus ojos guaíd por la sorpresa. Esto es increíble. Las lecturas están fuera de escala. Andrea activó todas sus grabadoras mientras sacaba su cámara de video. ¿Están escuchando eso?, preguntó, ajustando los niveles de audio. Un zumbido bajo y constante emanaba de las profundidades de la cueva, como el murmullo de cientos de voces superpuestas. Las paredes de roca comenzaron a vibrar, primero sutilmente, luego con una intensidad creciente que hacía tintinear el equipo. No es solo un fenómeno acústico, explicó el profesor Mendoza, consultando sus instrumentos. Las vibraciones están alterando la estructura molecular del aire mismo. Es como si el espacio-tiempo se estuviera doblando. María Dolores se levantó lentamente, sus ojos fijos en la entrada de la cueva. Las voces están más claras ahora, dijo. Puedo entender lo que dicen. Andrea ajustó los micrófonos direccionales hacia la cueva, capturando una cacofonía de susurros y lamentos que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Entre el ruido, palabras en español antiguo se entremezclaban con lenguas olvidadas. El profesor Mendoza había sacado los diarios del padre de María Dolores y comparaba frenéticamente las notas. Esto coincide exactamente con los registros de 1956, exclamó. Las mismas frecuencias, los mismos patrones de energía. El portal se está abriendo. La temperatura comenzó a descender drásticamente. El aliento de los investigadores se condensaba en el aire, formando nubes fantasmales que danzaban en la penumbra. Los equipos electrónicos comenzaron a fallar, las pantallas parpadeaban con interferencias extrañas. Miren, gritó Andrea, señalando hacia la entrada de la cueva. Una luz azulada, tenue al principio pero cada vez más intensa, emanaba de las profundidades de la caverna. Las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, formando patrones que recordaban a los antiguos jeroglíficos encontrados en las paredes. María Dolores dio un paso hacia adelante, su rostro iluminado por el resplandor sobrenatural. Es exactamente como lo describió mi padre en sus diarios, susurró. La luz es la señal de que el portal está alcanzando su punto crítico. El profesor Mendoza consultaba frenéticamente sus notas mientras intentaba mantener funcionando los instrumentos de medición. Las lecturas son idénticas a las registradas en el momento de la tragedia, dijo, su voz temblando. Pero hay algo más, algo que tu padre no pudo ver en aquel entonces. Las vibraciones se intensificaron, haciendo que pequeñas piedras y polvo cayeran de las paredes de la cueva. El zumbido se había convertido en un coro de voces cada vez más claro y distintivo. Están cantando, dijo María Dolores, lágrimas rodando por sus mejillas. Es el mismo canto que escuchamos aquella noche, antes de que todo saliera mal. Andrea, que había estado grabando todo, notó algo extraño en sus grabaciones. Las voces están respondiendo a patrones específicos. No es aleatorio. El profesor Mendoza se acercó a escuchar las grabaciones, sus ojos guaíd con comprensión repentina. Es un código, exclamó. Las voces están transmitiendo información, coordenadas. La luz en la cueva pulsaba ahora con un ritmo regular, como un corazón gigante latiendo en las entrañas de la montaña. Las sombras en las paredes habían comenzado a formar figuras reconocibles, siluetas humanas que parecían moverse y gesticular. Son ellos, susurró María Dolores. Los que se perdieron aquella noche, están tratando de comunicarse. El profesor Mendoza había comenzado a traducir frenéticamente los patrones de las voces, sus manos temblando mientras escribía. Están advirtiendo sobre algo, dijo. Hablan de un ciclo que está llegando a su fin, de un momento de decisión. De repente, una voz se destacó entre las demás, clara y familiar. María. María Dolores. La anciana se tambaleó, reconociendo la voz de su hermana Isabel. Andrea corrió a sostener a su abuela mientras el profesor Mendoza continuaba registrando todo. Isabel, llamó María Dolores, su voz quebrada por la emoción.
¿Eres tú? El portal, respondió la voz de Isabel, ahora más clara. No es lo que creen. No es una puerta que deba abrirse, es una que debe permanecer cerrada. El profesor Mendoza consultó rápidamente sus instrumentos. La energía está alcanzando niveles críticos. Si el portal sigue expandiéndose a este ritmo, todos estos años, continuó la voz de Isabel, hemos sido los guardianes. No estamos atrapados aquí, elegimos quedarnos. Las sombras en las paredes se habían vuelto más definidas, formando una procesión de figuras que parecían observarlos desde un plano diferente de la realidad. La luz azul pulsaba con mayor intensidad, y el aire mismo parecía cargado de electricidad estática. ¿Guardianes?, preguntó Andrea, sin dejar de grabar. ¿Guardianes de qué? De lo que hay al otro lado, respondió Isabel. De lo que siempre ha intentado cruzar. Los antiguos lo sabían, por eso construyeron los sellos, por eso establecieron los rituales de protección. María Dolores se acercó más a la entrada de la cueva, sus ojos llenos de comprensión y horror. El festival, el experimento de papá, no se trataba de rescatar a nadie. No, confirmó la voz de Isabel. Se trataba de mantener algo encerrado. Algo que ha estado esperando, durante miles de años, una oportunidad para cruzar. El profesor Mendoza había palidecido mientras traducía más de los patrones de voz. Los textos antiguos, los malinterpretamos todos. No hablaban de un portal para que nosotros cruzáramos, hablaban de una barrera para evitar que algo más lo hiciera. Las vibraciones habían alcanzado un punto crítico. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en las paredes de la cueva, y el aire se había vuelto tan denso que respirar resultaba difícil. Tienen que cerrar el portal, urgió la voz de Isabel. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que lo que guardamos encuentre una manera de salir. Andrea consultó las lecturas de sus instrumentos. La energía está desestabilizándose. Si no hacemos algo pronto. El ritual, interrumpió María Dolores. El que papá intentó usar para abrir el portal, ¿podría funcionar al revés? El profesor Mendoza hojeó frenéticamente sus notas. Teóricamente, sí. Si invertimos la secuencia. No hay tiempo para teorías, dijo la voz de Isabel. María, ¿recuerdas las palabras? Las escuchaste aquella noche. Úsalas ahora, pero en el orden correcto. María Dolores cerró los ojos, concentrándose. Las palabras del antiguo canto volvieron a ella como si las hubiera escuchado ayer. Comenzó a recitar, su voz temblando al principio pero ganando fuerza con cada palabra. El aire vibró con una nueva frecuencia. Las sombras en las paredes comenzaron a retroceder, y la luz azul pulsó con menos intensidad. El coro de voces se unió al canto de María Dolores, creando una armonía sobrenatural que hacía temblar la montaña misma. «Está funcionando», exclamó el profesor Mendoza, consultando sus instrumentos. Las lecturas están comenzando a estabilizarse. Andrea continuaba grabando, mientras las figuras espectrales en las paredes parecían realizar una danza ritual, sus movimientos sincronizados con el canto. «Gracias», susurró la voz de Isabel, cada vez más débil. «Ahora entiendes por qué nos quedamos. ¿Por qué debemos seguir aquí?» La luz comenzó a desvanecerse, y las vibraciones disminuyeron gradualmente. El aire recuperó su densidad normal, y el silencio volvió a reinar en la cueva. María Dolores se dejó caer en su silla, agotada pero con una nueva comprensión brillando en sus ojos. «Todos estos años», murmuró, culpándonos por no poder salvarlos, y ellos eran los que nos estaban salvando a nosotros. El profesor Mendoza revisaba sus notas y lecturas con manos temblorosas. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre el Cerro de la Silla, sobre los antiguos rituales. No, interrumpió María Dolores con firmeza. Esto confirma lo que los antiguos siempre supieron. Hay cosas que deben permanecer ocultas, fronteras que no deben cruzarse. Andrea detuvo sus grabaciones y se sentó junto a su abuela. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó suavemente.
Ahora, respondió María Dolores, mirando hacia la entrada de la cueva, nos convertimos en los nuevos guardianes. No de un portal, sino de una verdad que el mundo quizás no está listo para conocer. El Cerro de la Silla se alzaba silencioso contra el cielo nocturno, sus secretos una vez más a salvo bajo la vigilancia de sus eternos guardianes, tanto visibles como invisibles. La investigación había revelado una verdad más profunda y más oscura de lo que cualquiera de ellos había imaginado, pero también había traído consigo una nueva responsabilidad, la de proteger no solo la historia, sino el futuro mismo. La noche del rescate. El aire se volvía cada vez más denso mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás del majestuoso Cerro de la Silla. María Dolores, con sus manos temblorosas pero decididas, sacó de su bolso un antiguo cuaderno de cuero, sus páginas amarillentas conteniendo los secretos que su padre había guardado durante décadas. Andrea, su nieta, preparaba meticulosamente el equipo de grabación digital, colocando micrófonos de alta sensibilidad en puntos estratégicos alrededor de la entrada de la cueva. El profesor Mendoza, quien había pasado las últimas semanas casi sin dormir, trazaba símbolos en el suelo con una mezcla de cal y hierbas aromáticas, siguiendo al pie de la letra las instrucciones encontradas en los antiguos manuscritos. Sus ojos, inyectados en sangre por el cansancio, brillaban con una intensidad casi febril mientras repasaba cada detalle una y otra vez. Todo debe ser exacto, murmuraba mientras consultaba sus notas por enésima vez. La alineación de los símbolos debe corresponder perfectamente con la posición de las estrellas durante el equinoccio. Un solo error podría ser catastrófico. El cielo comenzó a nublarse, y un viento helado descendió desde la cima del cerro, haciendo que las hojas de los árboles cercanos susurraran como si compartieran secretos ancestrales. María Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda, era el mismo tipo de viento que había soplado aquella fatídica noche de 1956. «Abuela», llamó Andrea, acercándose con una manta sobre los hombros, «los sensores de temperatura están mostrando cambios drásticos. Hemos bajado 10 grados en los últimos 30 minutos». Su voz profesional no podía ocultar completamente el temblor de anticipación y miedo. María Dolores asintió, recordando las palabras de su padre. «Es normal», respondió, su voz ronca por la emoción. «El portal comienza a manifestarse mucho antes de su apertura. El frío es solo el principio». El profesor Mendoza terminó de trazar el último símbolo y se incorporó lentamente, sus rodillas crujiendo por haber estado tanto tiempo en cuclillas. «Los marcadores rituales están completos», anunció, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. «He replicado exactamente los símbolos que su padre documentó, doña María, pero he añadido algunos elementos de protección adicionales que encontré en textos más antiguos». El equipo había pasado meses preparándose para este momento. Habían estudiado cada detalle de los documentos históricos, analizado cientos de horas de grabaciones de audio, y consultado con expertos en rituales ancestrales de todo México. Pero ahora, frente a la boca de la cueva que había guardado sus secretos durante tanto tiempo, todas las preparaciones parecían insuficientes. Las nubes sobre el Cerro de la Silla se arremolinaban de manera antinatural, formando un vórtice oscuro que parecía absorber la última luz del día. Los equipos de medición de Andrea comenzaron a emitir pitidos de advertencia, sus pantallas mostrando lecturas imposibles. «Están aumentando las anomalías electromagnéticas», informó Andrea, sus dedos volando sobre el teclado de su laptop. «Los niveles son similares a los que registramos durante la última luna llena, pero mucho más intensos». María Dolores abrió el cuaderno de su padre en la página marcada con una cinta desteñida. Las palabras del ritual, escritas con una caligrafía meticulosa, parecían brillar tenuemente en la creciente oscuridad. Había memorizado cada sílaba, cada inflexión, pero aún así, el temor a cometer un error la atormentaba. El profesor Mendoza encendió las velas rituales, colocándolas en puntos específicos dentro del círculo de símbolos. La llama de cada vela era de un color diferente, azul, verde, roja y amarilla, representando los 4 elementos y las 4 direcciones cardinales. «Los antiguos textos hablan de un momento preciso», explicó el profesor mientras consultaba su reloj.
cuando la luna nueva se alinee exactamente con el pico más alto del cerro, tendremos una ventana de aproximadamente 5 minutos para iniciar el ritual. El viento se intensificó, y con él llegaron los primeros susurros. Eran apenas audibles al principio, como el roce de hojas secas contra el suelo, pero gradualmente se fueron transformando en voces más claras, aunque todavía indescifrables. Andrea revisó sus grabadoras, asegurándose de que todo estaba funcionando correctamente. Las frecuencias de audio están cambiando, murmuró, más para sí misma que para los demás. Hay patrones que no había visto antes, es como si las voces estuvieran convergiendo en una sola frecuencia. María Dolores cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos de su juventud fluyeran a través de ella. Recordó a Isabel, su hermana, riendo y bailando durante el festival, sin saber que esa sería la última vez que la vería con vida, o eso había creído hasta ahora. Es hora, anunció el profesor Mendoza, su voz tensa por la anticipación. María Dolores dio un paso adelante, colocándose en el centro del círculo de símbolos. Las velas parpadearon violentamente, sus llamas danzando como si respondieran a una música inaudible. Con voz clara y firme, comenzó a recitar las palabras antiguas que su padre había transcrito tan cuidadosamente. Xochitl-Cuicatl, Inyolotlin-Tepetl. Las palabras en náhuatl fluían de sus labios como si las hubiera estado esperando toda su vida. Tlali, Ejecatl, Atl, Tletl. El aire alrededor del círculo comenzó a vibrar visiblemente, como el aire caliente sobre el asfalto en un día de verano. Las voces de la cueva se intensificaron, y ahora eran claramente distinguibles palabras en español, náhuatl y otros idiomas más antiguos. Andrea manipulaba frenéticamente sus equipos, tratando de capturar cada sonido, cada fluctuación en las lecturas. Las mediciones están fuera de escala, gritó por encima del creciente ruido. Hay algo formándose dentro de la cueva. El profesor Mendoza sacó un rosario de su bolsillo, más por instinto que por planeación, mientras observaba cómo una luz brillante comenzaba a emanar desde las profundidades de la cueva. Era una luz que no parecía natural, que cambiaba de color constantemente y parecía tener sustancia propia. María Dolores continuó con el ritual, su voz ganando fuerza con cada palabra. El círculo de símbolos comenzó a brillar con una luz propia, cada marca pulsando al ritmo de las palabras antiguas. El viento se arremolinaba alrededor de ella, levantando hojas y polvo en un torbellino controlado. De repente, la luz de la cueva se intensificó hasta volverse cegadora. Andrea y el profesor Mendoza tuvieron que cubrirse los ojos, pero María Dolores mantuvo su mirada fija en la entrada de la cueva, sus ojos llorosos pero determinados. Y entonces, las figuras comenzaron a aparecer. Al principio eran apenas sombras en la luz, formas humanas indistintas que parecían flotar más que caminar. Pero gradualmente, comenzaron a tomar forma más definida. La primera figura en volverse clara fue una joven de no más de 20 años, vestida con ropa de los años 50. Isabel, susurró María Dolores, su voz quebrándose por la emoción. La figura de Isabel se volvió más sólida, y detrás de ella, docenas de otras figuras comenzaron a materializarse. Eran los desaparecidos del festival de 1956, pero había algo extraño en su apariencia. No parecían haber envejecido un solo día, y sus rostros mostraban una urgencia que no concordaba con un feliz reencuentro. María, la voz de Isabel resonó con una claridad sobrenatural. Tienen que detenerse. El ritual debe ser interrumpido. El profesor Mendoza dio un paso adelante, confundido. Pero, hemos venido a rescatarlos. Después de todos estos años. Isabel sacudió la cabeza violentamente, mientras más figuras se materializaban a su alrededor. No lo entienden, gritó. No estamos aquí contra nuestra voluntad. María Dolores sintió que sus piernas se debilitaban, pero se mantuvo firme en el centro del círculo. ¿Qué quieres decir, hermana?, preguntó, las últimas palabras del ritual muriendo en sus labios. La expresión en el rostro de Isabel era una mezcla de amor y desesperación. El portal no es lo que creen. No somos prisioneros, somos guardianes.
El viento aulló con más fuerza, y la luz comenzó a cambiar, tornándose más oscura, más amenazante. Las figuras espectrales se movían inquietas, formando una barrera protectora entre el grupo y la entrada de la cueva. Hay cosas más antiguas que la humanidad, continuó Isabel, su voz resonando con una autoridad que María Dolores nunca había escuchado en su hermana menor. Cosas que deben permanecer selladas. Nosotros, nos quedamos voluntariamente. Elegimos ser los guardianes. Andrea, quien había estado grabando todo, dejó caer su equipo, sus manos temblando incontrolablemente. Las lecturas están mostrando una anomalía masiva formándose detrás de ellos. Es como si algo más estuviera tratando de atravesar. El profesor Mendoza palideció, comprendiendo finalmente el verdadero significado de los textos antiguos que había estudiado. No era un ritual de rescate, murmuró, era un sello. Un sello para mantener algo encerrado. La luz dentro de la cueva se volvió más intensa, y por un momento, entre las figuras espectrales, se pudo vislumbrar algo más, formas oscuras y retorcidas, siluetas que desafiaban la comprensión humana, moviéndose como sombras vivientes en las profundidades de la cueva. Tienen que cerrar el portal, suplicó Isabel. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. María Dolores, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comprendió finalmente el verdadero sacrificio de su hermana y los otros. No habían sido víctimas de una tragedia, sino héroes que habían elegido un destino terrible para proteger al mundo de algo mucho peor. El profesor Mendoza actuó rápidamente, sacando de su mochila un segundo conjunto de notas. Tengo el ritual de cierre, gritó por encima del rugido del viento. Lo encontré en los textos más antiguos, pero nunca pensé que lo necesitaríamos. Mientras el profesor comenzaba a recitar las palabras de cierre, María Dolores miró a su hermana una última vez. Isabel le sonrió, una sonrisa llena de amor y aceptación. Estamos bien, hermana, dijo suavemente. Este es nuestro propósito. Nuestro deber. El ritual de cierre pareció funcionar instantáneamente. La luz comenzó a disminuir, las figuras espectrales se fueron desvaneciendo gradualmente, y el viento comenzó a calmarse. Las últimas palabras de Isabel flotaron en el aire como una caricia: cuida nuestra historia, María. Asegúrate de que nadie más intente abrirnos, por el bien de todos. Cuando todo terminó, el silencio que cayó sobre el cerro de la Silla era ensordecedor. Los equipos de Andrea habían dejado de emitir señales, las velas se habían apagado, y los símbolos en el suelo se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. María Dolores se dejó caer de rodillas, agotada física y emocionalmente. Andrea corrió a abrazarla, mientras el profesor Mendoza recogía sus notas esparcidas por el suelo, sus manos todavía temblando. Toda mi vida, susurró María Dolores, pensé que necesitaban ser rescatados. Nunca imaginé que ellos eran los que nos estaban protegiendo a nosotros. El profesor Mendoza se acercó, su rostro mostrando una nueva determinación. Tenemos que asegurarnos de que esta información se preserve correctamente, dijo. No para que alguien intente abrir el portal de nuevo, sino para que se entienda y respete el sacrificio que hicieron. Andrea asintió, recogiendo su equipo de grabación. Las grabaciones servirán como testimonio. Podemos asegurarnos de que la verdad se conozca, pero de una manera que proteja el secreto del portal. Mientras el grupo comenzaba su descenso del cerro, las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno. El cerro de la Silla se alzaba detrás de ellos, majestuoso y misterioso como siempre, pero ahora sabían que no era solo una montaña. Era una fortaleza, un lugar sagrado donde valientes almas montaban guardia eternamente, protegiendo al mundo de horrores inimaginables. María Dolores miró hacia atrás una última vez, y por un momento, creyó ver la silueta de su hermana en la entrada de la cueva, haciendo un gesto de despedida. Sonrió a través de sus lágrimas, sabiendo que aunque el reencuentro no había sido lo que esperaba, finalmente había encontrado la paz al conocer la verdad. El eco de sus pasos se fue desvaneciendo mientras se alejaban, mezclándose con los sonidos nocturnos de la montaña.
El Cerro de la Silla guardaría sus secretos, y ellos tres se habían convertido en los nuevos guardianes de esta verdad, protectores de una historia que nunca debería ser olvidada, pero que tampoco debería ser completamente revelada. El equilibrio restaurado. Los días siguientes al evento en el Cerro de la Silla transcurrieron en un estado de irrealidad para María Dolores, Andrea y el profesor Mendoza. El peso de lo que habían descubierto, de la verdad que ahora cargaban sobre sus hombros, parecía alterar la forma misma en que percibían el mundo que los rodeaba. En el pequeño departamento de Andrea, convertido ahora en centro de operaciones improvisado, los tres se reunieron para analizar las grabaciones y documentar todo lo sucedido. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, transcripciones y notas, mientras que las mesas desaparecían bajo montañas de documentos antiguos y modernos. «Es fascinante», murmuró el profesor Mendoza, ajustándose las gafas mientras revisaba por enésima vez las lecturas de los equipos de Andrea. Los patrones energéticos que registramos justo antes de que aparecieran las figuras, no se parecen a nada documentado en la historia de la parapsicología. Andrea, quien había pasado los últimos 3 días procesando las grabaciones de audio, levantó la vista de su computadora. «Las voces se vuelven más claras con cada análisis que hago», comentó, quitándose los audífonos. «Hay capas y capas de conversaciones superpuestas, algunas en idiomas que ni siquiera puedo identificar». María Dolores permanecía sentada junto a la ventana, su mirada perdida en la silueta del Cerro de la Silla que se recortaba contra el cielo de la tarde. El cuaderno de su padre descansaba en su regazo, sus páginas amarillentas ahora tenían un significado completamente nuevo. «Mi padre lo sabía», dijo finalmente, rompiendo un largo silencio. «No todo, pero sospechaba que había algo más. Por eso dejó tantas advertencias en sus notas, advertencias que no supimos interpretar correctamente». El profesor Mendoza se acercó a ella, sosteniendo algunas páginas de sus propias investigaciones. «Sus sospechas eran correctas, doña María. He estado traduciendo algunos de los textos más antiguos que encontramos, y todos apuntan a la misma conclusión: el Cerro de la Silla siempre ha sido un lugar de poder». Se dirigió hacia el mapa topográfico que habían colgado en una de las paredes. «La forma misma de la montaña no es casualidad. Los antiguos habitantes de esta región la consideraban sagrada por una razón. Las 2 cumbres principales forman un portal natural, un punto donde la barrera entre dimensiones es más delgada». Andrea reprodujo una de las grabaciones, permitiendo que las voces espectrales llenaran la habitación. La voz de Isabel se destacaba entre las demás, clara y determinada: «Somos los guardianes, siempre lo hemos sido, siempre lo seremos». «Pero hay algo que todavía no entiendo», dijo Andrea, pausando la grabación. «¿Por qué específicamente las personas del festival de 1956? ¿Por qué ellos fueron los elegidos para ser los guardianes?». María Dolores abrió el cuaderno de su padre, buscando entre sus páginas hasta encontrar una entrada específica. «Según las notas de mi padre, el festival no fue una coincidencia. Fue organizado por un grupo de personas que conocían los antiguos rituales, que sabían que se acercaba un momento crítico. El equinoccio de ese año», continuó el profesor Mendoza, «coincidió con una alineación astronómica muy específica. Los textos antiguos lo llamaban el momento de la decisión, cuando el portal se abriría completamente y se necesitarían nuevos guardianes». «¿Quieres decir que todo fue planeado?», preguntó Andrea, incrédula. «La tormenta, el derrumbe». «No exactamente», respondió María Dolores, su voz temblando ligeramente. «El momento fue elegido, sí, pero lo que sucedió esa noche fue una prueba. Aquellos que decidieron buscar refugio en la cueva, que se enfrentaron a lo desconocido con valentía, ellos fueron los elegidos». El profesor Mendoza asintió, sacando más documentos de su maletín. «He encontrado registros similares en otras culturas, en otros lugares del mundo. Siempre hay guardianes, siempre hay portales que deben ser protegidos. Lo que hace especial al Cerro de la Silla es la fortaleza de su sello, la dedicación de sus protectores». Andrea se levantó y comenzó a caminar por la habitación, procesando toda la información. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?».
Tenemos evidencia de algo extraordinario, algo que podría cambiar la forma en que entendemos la realidad misma. María Dolores cerró el cuaderno de su padre con determinación. Hacemos lo que Isabel nos pidió, protegemos la verdad, pero no la revelamos completamente. El mundo no está listo para entender lo que realmente sucede en el cerro. Tiene razón, concordó el profesor Mendoza. Debemos ser cuidadosos con cómo manejamos esta información. Un error podría provocar que otros intenten abrir el portal, con consecuencias catastróficas. Los tres guardaron silencio por un momento, el peso de su responsabilidad asentándose sobre ellos como una manta pesada. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras en la habitación se alargaban, danzando sobre las paredes cubiertas de documentos y fotografías. Propongo lo siguiente, dijo finalmente Andrea, su instinto periodístico mezclándose con su nuevo papel como guardiana. Escribiremos la historia, pero la contaremos como una leyenda urbana, una de tantas que rodean al Cerro de la Silla. Suficientemente intrigante para honrar la memoria de los guardianes, pero lo bastante ambigua para proteger el secreto. El profesor Mendoza asintió aprobatoriamente. Podemos publicar algunos de los hallazgos históricos en journals académicos, pero manteniendo un enfoque antropológico y folclórico. Nadie cuestionará demasiado otro estudio sobre leyendas locales. María Dolores se levantó de su asiento junto a la ventana y se acercó a la mesa donde estaban esparcidos los documentos. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a ordenar los papeles. Y yo contaré la historia de mi hermana. No como una tragedia, sino como lo que realmente fue, un acto de valentía y sacrificio. Durante las semanas siguientes, los tres trabajaron incansablemente en su misión. Andrea escribió una serie de artículos para el periódico local, entretejiendo hábilmente la verdad con el folclore tradicional. El profesor Mendoza organizó un archivo meticuloso, asegurándose de que la información más sensible quedara protegida bajo capas de teorías académicas y referencias cruzadas. María Dolores, por su parte, comenzó a visitar escuelas y centros comunitarios, compartiendo una versión cuidadosamente elaborada de la historia. Su narrativa se centraba en la importancia de respetar los lugares sagrados y preservar las tradiciones locales, sin revelar nunca los verdaderos secretos que guardaba el cerro. Una tarde, mientras los tres compartían un café en la pequeña cocina de Andrea, el profesor Mendoza expresó una preocupación que había estado rondando su mente. ¿Qué pasará cuando nosotros ya no estemos? ¿Quién protegerá el secreto entonces? Andrea sonrió, sacando una carpeta de su escritorio. Ya he pensado en eso, dijo, mostrándoles un documento. He creado una fundación, aparentemente dedicada a la preservación histórica y ecológica del Cerro de la Silla. En realidad, será un vehículo para asegurarnos de que siempre haya guardianes que conozcan la verdad. María Dolores tomó el documento entre sus manos, leyendo los detalles con atención. La Fundación Ecos del Cerro, murmuró, una sonrisa formándose en sus labios. Isabel estaría orgullosa. La fundación nos permitirá seleccionar y preparar a futuros guardianes, explicó Andrea. Personas que entiendan la importancia de preservar no solo la montaña, sino también sus secretos. El profesor Mendoza asintió aprobatoriamente. Y podemos usar los recursos de la fundación para mantener vigilado el cerro, asegurarnos de que nadie intente realizar rituales o excavaciones no autorizadas. Los meses se convirtieron en años, y el trabajo de los tres guardianes comenzó a dar frutos. El Cerro de la Silla se convirtió en un sitio protegido, respetado no solo por su belleza natural sino también por su importancia cultural. Las leyendas que habían ayudado a difundir se convirtieron en parte integral del folclore local, creando una barrera protectora de escepticismo y respeto alrededor de la verdad. María Dolores, aunque envejecía, encontró una nueva vitalidad en su papel como guardiana. Cada vez que miraba hacia el cerro, podía sentir la presencia de Isabel y los otros guardianes, vigilantes eternos en su sagrada misión. Una noche, durante una de las reuniones regulares de la fundación, Andrea encontró a su abuela en el balcón, contemplando la silueta familiar de la montaña contra el cielo estrellado. ¿En qué piensas, abuela?, preguntó suavemente.
María Dolores sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y paz. Pensar que durante tantos años creí que necesitaban ser rescatados, cuando en realidad eran ellos los que nos estaban protegiendo a todos nosotros. A veces me pregunto si no somos todos así, si no hay en cada uno de nosotros un guardián de algún tipo de verdad sagrada. Andrea abrazó a su abuela, mientras el profesor Mendoza se unía a ellas en el balcón. Los tres permanecieron en silencio, contemplando la montaña que ahora conocían tan bien. El viento nocturno traía consigo ecos lejanos, susurros que solo ellos podían interpretar verdaderamente. El Cerro de la Silla seguía siendo un misterio para el mundo, pero para ellos se había convertido en algo más, un recordatorio constante de que hay verdades que deben ser protegidas, sacrificios que deben ser honrados y historias que deben ser preservadas, aunque nunca puedan ser completamente contadas. Y así, mientras la ciudad dormía a sus pies, la montaña se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, sus dos picos como centinelas eternos, guardando secretos que solo unos pocos elegidos llegarían a conocer. Los ecos de aquella noche de 1956 seguirían resonando a través de los años, no como un lamento de tragedia, sino como un canto de protección, un recordatorio silencioso del sacrificio y la valentía de aquellos que eligieron convertirse en guardianes de la verdad. María Dolores, Andrea y el profesor Mendoza habían encontrado su propio lugar en esta antigua cadena de protectores, cada uno aportando sus propias fortalezas a la misión, la sabiduría de la experiencia, el poder de la palabra escrita y el conocimiento académico. Juntos, habían asegurado que los secretos del Cerro de la Silla permanecerían seguros, protegidos no por muros o cerraduras, sino por algo mucho más poderoso, la dedicación de aquellos que entienden que hay verdades que deben permanecer en las sombras, guardadas por aquellos lo suficientemente valientes para cargar con su peso. El eco de sus pasos resonaría para siempre en las faldas del cerro, mezclándose con las voces de los guardianes eternos, en una sinfonía silenciosa de protección y sacrificio que continuaría mientras la montaña siguiera vigilante, guardando sus secretos para las generaciones venideras.